Gracias, es el Grupo Taller, agradecemos. Diálogos Radio. Vamos a ofrecerles un espacio de charla, conocimiento, con Gabriel Contreras. Una producción de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Y al final del programa tenemos bienvenidos a una emisión más de su programa de Los Niños. Acabamos de ver la película de... Esto es Diálogos Radio, comenzamos con música. Bienvenidos a esta emisión radiofónica preparada por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Yo soy Gabriel Contreras. A continuación les vamos a ofrecer una entrevista con el titular del Colegio de la Frontera Norte, José Manuel Valenzuela Arce. Maestro, ¿qué se puede esperar de un momento como este si se piensa en una juventud como la mexicana, en una coyuntura tan complicada como la que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, efectivamente sí estamos atravesando por una condición social muy difícil para las y los jóvenes de nuestro país. Y esto está construido desde las condiciones objetivas de vida, crecimiento de los niveles de pobreza, 13 millones más de pobres durante este sexenio, el desempleo de manera fundamental y por otro lado la informalidad, lo que sería toda esta condición paralegal, donde tenemos que 6 de cada 10 empleos son en el ámbito informal. Hay una precarización laboral, hay una precarización en lo que serían las condiciones de asistencia social para las y los jóvenes. Y por otro lado, una situación muy difícil donde pues cada año 500,000 de jóvenes se tienen que ir, la mayoría jóvenes del país, porque no encuentran aquí condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. Si esto lo vinculamos con la informalidad, lo que sería toda esta condición paralegal, donde tenemos que 6 de cada 10 empleos son en el ámbito informal, hay una precarización laboral, hay una precarización en lo que serían las condiciones de asistencia social para las y los jóvenes, y por otro lado una situación muy difícil donde pues cada año 500,000 de jóvenes se tienen que ir, la mayoría jóvenes del país, porque no encuentran aquí condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. Si esto lo vinculamos con lo que sería una situación donde la educación pierde capacidad para convertirse en referente de movilidad social, esto se manifiesta no solo porque los jóvenes que trabajan no van a salir de la pobreza, en el hecho de que los jóvenes que estudian una carrera universitaria están teniendo niveles de desempleo mayor que los de otros grupos sociales, en el hecho de que los jóvenes tienen ahorita, siendo la juventud más educada que ha habido en la historia, al mismo tiempo tienen los niveles de ingresos inferiores a los de otros grupos sociales. Entonces, a nivel de condiciones objetivas de vida hay un asunto complicado. Y en términos sociales, la condición de violencia pues impacta de manera brutal lo que son las expectativas de vida de las y los jóvenes en México. Y este impactar no únicamente implica a los más de 70,000 muertos en esta llamada guerra contra el crimen organizado, sino también implica el crecimiento del miedo como un asunto social. Hablamos de miedo derivativo cuando la población se siente implicada en los eventos de riesgo. No es esta idea de que están matando entre ellos o como si el mundo del narco está en otra parte, donde la gente se siente implicada ante el riesgo del levantón, del acto prepotente, del secuestro, del cobro de piso, en fin, o de los escenarios que circundan la vida de las personas, pues a través de estos rostros de la grotesidad, como los cuerpos colgantes, las cabezas rodantes, los desollados, descuartizados, en fin, decapitados, toda esta cuestión que se vuelve una parte central de un miedo que no teníamos y que
afecta de manera fundamental lo que sería la forma a través de la cual nos apropiamos y generamos ámbitos de convivencia en nuestras ciudades. Ciudades como Monterrey, ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y muchas otras ciudades del país, de alguna manera han venido siendo sitiadas. Pero los sitios son a los espacios de libertad de la población civil, porque el narcotráfico sigue funcionando, porque la droga sigue llegando a los lugares donde se vende, porque no hay escasez de droga, tampoco hay un encarecimiento que nos indique que algo está ocurriendo efectivo en esa llamada guerra contra el crimen organizado. Y un tercer nivel que está afectando las expectativas juveniles está en el marco axiológico, está en el marco desde el cual ellos ubican los referentes, digamos, de probidad o de los referentes ético-morales. Entonces la encuesta nacional de la juventud nos dice que ante los ojos de los jóvenes en México no hay diferencia cualitativa entre ser policía, judicial o narcotraficante. Que el político es una figura sumamente degradada ante sus ojos y que no creen en las instancias de procuración de justicia. Entonces, si tenemos esto como un referente importante, lo que podemos entonces concluir es que efectivamente hay un asunto grave que tiene que ver con la no generación de las condiciones objetivas adecuadas para la generación de proyectos viables de vida de las y los jóvenes, que en términos sociales los ámbitos de mediación desde los cuales ellos podrían construir expectativas vía educación o vía otro tipo de canales tampoco se están cumpliendo. Y en tercer lugar, que las figuras que deberían de definir el polo de los buenos en nuestra sociedad, pues digamos que por lo menos aparecen contaminados o adulterados con toda esta infiltración digamos, del narcomundo y los ámbitos institucionales. Eso es una cuestión muy real, donde lo que nos queda muy claro es que no solo el narco ha incrementado los niveles de corrupción, sino que por otro lado la impunidad sigue siendo un asunto central en la vida mexicana, donde cerca del 98% de los delitos que se cometen no serán juzgados. Y eso obviamente incrementa las condiciones para que permiten que una persona decida involucrarse en un evento de este tipo, porque si la posibilidad de que sea detenido, que sea juzgado y encarcelado es tan baja, pues mucha gente puede eventualmente decir, pues la juego. Entonces aquí lo que tenemos es que la descomposición social, institucional, también se ha vuelto parte del problema. Maestro, ¿qué papel juega la investigación y el investigador social en este conjunto de escenarios? Bueno, la investigación debe de aportar los insumos para que la gente tome decisiones más informadas. No solo del sector gobierno, sino también la sociedad, también los distintos actores de la vida nacional. Y si la información académica, por ejemplo, nos indica que en más de 2000 años de registro de cannabis en el mundo, pues no hay una sola muerte por adicción o por sobredosis, y sin embargo se sigue presentando en el mismo esquema de esta condición un tanto mórbida de los consumidores y se les asocia con la dimensión criminal, pues hay un error. Si tenemos que desde el inicio de la guerra contra las drogas, con Nixon en 1971, cuando lo define como el enemigo político número 1, y de entonces a la actualidad se han gastado 2.5 billones de dólares en el combate al consumo de drogas, se han encarcelado a más de 40 millones de personas, la mayoría pobres y de color, digamos afros y latinos. Y sin embargo, lo que tenemos es más drogas más potentes, drogas más accesibles, drogas más disponibles. Entonces lo que tenemos que empezar a reconocer es el error de este tipo de estrategias, que al final de cuentas lo que es el problema es el marco prohibitivo, porque en algún momento se consideró como droga la caña de azúcar, el alcohol, el tabaco, el té. Y entonces eso genera efectivamente procesos que se han salido de control, como bien demuestra la famosa ley Volstead, la ley seca 1919-33,
que empieza con la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos y termina con la enmienda 21 en 1933. Lo que al final de cuentas demostró es que efectivamente incrementó los niveles de corrupción, los niveles de impunidad, los niveles de violencia, los niveles de muerte, y sin embargo no aprendemos, y entonces lo que tenemos es que un país como el nuestro, donde el consumo de drogas no es el gran problema, que solo 5.7% de la población ha probado alguna vez drogas, mientras que en Estados Unidos tienen más de 20 millones de usuarios y sin embargo nos están matando. Entonces aquí el asunto es que ya es hora de repensar ese tipo de estrategias y aceptar que efectivamente los canales desde los cuales se puede mejorar, que sería abatir los niveles de violencia y muerte que ha venido generando esta llamada guerra contra el crimen organizado, pasa por otro tipo de recursos, sobre todo el recurso de esta generación de canales de movilidad, de condiciones objetivas viables para el desarrollo de proyectos de vida solventes de las y los jóvenes, de lo que sería niveles que apuesten por educación y cultura en serio, ¿no? Y obviamente estrategias de intervención social, pero también lo que sería una nueva perspectiva en el ámbito de los servicios de salud. Aquí parte del problema es que cuando el niño que empieza a consumir alguna droga, cuando de entrada lo pone en el ámbito de la criminalidad, y segundo que para conseguirla tiene que convivir con esos criminales, para ponerlo en los términos como ellos lo plantean. Entonces de aquí a que los padres se enteran, etcétera, algo que podría atenderse y resolver el asunto del consumo o de la enfermedad sin mayores problemas, pues ya el joven está etiquetado como criminal, como delincuente, y muchas veces expuesto a condiciones de riesgo donde ese mismo riesgo puede llevarlo a la muerte. Entonces todo lo que hemos vivido, esta historia que empieza o que se acentúa con la declaración de la guerra contra el crimen organizado, pues hay que reconocer de entrada que ha sido un profundo fracaso y que es momento de pensar opciones diferentes, porque los niños no nacen sicarios, los niños no nacen asesinos, los niños no nacen criminales. Entonces el asunto tiene que ver con qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad para que lleguemos a estos niveles de tanto deterioro y degradación de la convivencia social. Muchas gracias. Hasta luego.